Hola y muy buenas a todos, soy su profesor de Ciencia Natural, el maestro Saavedra. Hoy les voy a estar explicando sobre lo que es la resonancia, la estructura de Lewis, la regla del octeto y sobre los diferentes tipos de enlaces. En este primer video solamente le explicaré la parte teórica y en el segundo video le voy a explicar sobre lo que es los ejercicios más adelante. Sin más preámbulo, comenzamos. Antes de hablar de todos sus temas y de la estructura de resonancia, es bueno explicarle lo que son algunos conceptos fundamentales. Por lo menos aquí tenemos lo que es un átomo. Un átomo está cargado de diferentes cargas, ya sea positiva o negativa, o neutra. Los que tienen carga negativa son los electrones, y los que tienen carga positiva son los protones, y los neutrones tienen carga neutra. Los electrones se conocen como ion o iones, y los protones como cationes. La estructura de resonancia nos indica y nos explica que cada elemento tiene átomos y los átomos a su vez se mueven, ya sea para formar diferentes tipos de compuestos con diferentes tipos de elementos o ya sea para combinarse entre sí. Esto se debe a que cada elemento tiene átomos y los electrones se mueven alrededor de ellos y los protones también. Entonces la estructura de resonancia nos indica que para que ocurran lo que son los diferentes tipos de compuestos, los átomos se mueven y al moverse ceden sus electrones o comparten sus electrones según su capa de valencia. Cuando existen una combinación, se quiere dejar dicho que hay un enlace. Entonces, cuando hay enlace, se puede representar de dos formas: en forma de flecha o en forma de punto. La estructura de Lewis utiliza lo que son los puntos, ya que nos indica que este tiene sus electrones, el cual puede o compartirlo o cederlo. Aquí hay tres tipos de elementos: tenemos el oxígeno y tenemos dos hidrógenos. El oxígeno, al combinarse con estos dos, tiene enlace y se está enlazando a esto. Entonces, cuando los elementos se enlazan a otros elementos, forman lo que son los compuestos. Entonces, este compuesto se conoce como H2O, H2O, o lo que también se conoce como agua, o también se conoce como óxido de dihidrógeno. Una forma representativa de representar la resonancia y la estructura de Lewis combinada es esta foto, ya que en esta nos indica que los diferentes tipos de elementos, sus átomos están orbitando entre sí, pero que a la vez sus electrones se están combinando. Entonces esto es lo que cuando se combinan forman lo que son los diferentes tipos de enlaces. Entonces aquí hay un enlace entre estos tres diferentes tipos de elementos: el carbono y el oxígeno. El carbono y el oxígeno, si se puede apreciar, ven cómo hay movimiento. Entonces aquí se aplica lo que es la teoría de resonancia, pero también se aplica lo que es la teoría de Lewis. También se aplica la teoría del octeto y también ocurre un enlace de lo que se denomina enlace, eh, un enlace iónico, porque hay un metal, que es el carbono, y dos no metales, que son el oxígeno. La estructura de Lewis nos indica que cada elemento en la tabla periódica está representado por diferentes tipos de electrones según su capa de valencia. Es decir, claro está, exceptuando el hidrógeno y el helio. Entonces, cada elemento está representado. Cada punto nos indica que cada elemento tiene diferentes tipos de electrones. Por lo menos el helio tiene uno, el hidrógeno tiene uno, el helio tiene uno, el sodio tiene uno, según su nivel de valencia. Por ejemplo, el nivel de valencia sería el 1A. Todo ese grupo tiene uno. El grupo 2 tiene dos, hasta llegar hasta el último grupo que se llama el 8A, el cual tiene de a 8 y de a 7 sería el 7A. Y así sucesivamente. Una forma de representar la estructura de Lewis es que a partir de aquí se aplicará lo que es la estructura del octeto o regla del octeto.
La estructura o regla del octeto nos indica que tiene que haber 8 electrones en la capa de valencia para formar lo que se conoce como el octeto. El octeto se conoce gracias a la estructura de Lewis. Entonces, si vemos que el sodio tiene 4, pero el flúor, cada flúor son 7, entonces se puede aquí hacer la regla del octeto, porque tiene 8 según el enlace. El NFO3 se conoce como trifluoruro de, perdón, como trifluoruro de sodio, como trifluoruro de, no, perdón, como trifluoruro de nitrógeno. Es importante, claro está, que hay que tener siempre a mano una tabla periódica, ya que este nos va a indicar lo que son los metales, los no metales y su capa de valencia que hay. Siempre en la regla del octeto tiene que llenarse por 8. Si no hay 8, no se llena el octeto de 8. Entonces, lo que se hace es que ocurre lo que es una representación por la estructura de Lewis por medio de puntos. Aquí tenemos otro ejemplo de el cloruro de sodio. El sodio tiene cede su electrón al cloro. Y aquí se cumple la regla del octeto, ya que el cloro tiene 8. Cuando se ceden los electrones, uno queda cargado positivamente y otro quedan cargados negativamente. Y se conoce como un enlace iónico, que más adelante lo veremos. Aquí se puede ver un ejemplo entre dos no metales que son cloro y cloro. Según su capa de valencia, cada uno tiene 7. Pero aquí ocurre una combinación, ya que ninguno cede sus electrones. Cuando ninguno cede sus electrones, ocurre lo que es un enlace covalente, el cual veremos más adelante. Pero sí cumple la regla del octeto, llenando así 8. Por ejemplo, el punto medio sería de todo, que al combinarse para acá serían 8, pero al combinarse para acá también serían 8. Entonces hubo un enlace covalente entre dos no metales. Como lo dije anteriormente, la tabla periódica es muy importante porque nos va a ayudar a resolver estos tipos de dilemas y ejercicios que son muy prácticos gracias a la tabla periódica, indicándonos cuáles son los no metales, los metaloides y la capa de valencia, y así como lo que es la afinidad electrónica y su electronegatividad. Nos dice la regla que los elementos que ganan electrones son los no metales y quedan cargados negativamente, llamado ion. Es decir, que los elementos que ganan electrónicos son los no metales. Los no metales pertenecen a lo que son los gases nobles y a los metaloides. Entonces los metales ceden sus electrones y quedan cargados positivamente y llaman cation. Eso se debe a su electronegatividad y afinidad electrónica. La electronegatividad nos dice que es la medida de capacidad de un átomo para atraer los electrones cuando se forma un enlace con otro átomo. La afinidad electrónica es la cantidad de energía liberada cuando un átomo captura un electrón y se transforma en un ion negativo. Explicado de forma más sencilla, esto que ya he dicho, que según los electrones, como se muevan, ya sea que cedan o no, esto se aplicará según los diferentes tipos de elementos para formar los compuestos. Aquí tenemos lo que es un enlace iónico. Los enlaces iónicos se dan principalmente entre un metal y un no metal. Cuando un metal cede su electrón, el metal queda cargado positivamente y el no metal queda cargado negativamente. Entonces un enlace iónico siempre se dará entre un metal y un no metal, como lo vemos aquí. Por eso es importante conocer la parte de la tabla periódica y tenerla siempre a mano, porque nos ayudará a discernir más fácil cuando es un tipo de enlace. Si vemos aquí se aplica lo que es la regla, según lo que nos dice, sobre que los elementos que ganan electrones son los no metales y quedan cargados positivamente. Es decir, que los no metales quedan cargados negativamente. Es así. El no metal es el cloro y quedó cargado negativamente. Un enlace covalente ocurre entre dos no metales. Principalmente, aquí no hay una cedencia de electrones, sino que hay enlaces electrones compartidos y formando lo que es un enlace covalente. Tenemos el H2O. El H2O tenemos un oxígeno y tenemos 2 de hidrógeno.
Según la estructura de Lewis, según la estructura de Lewis, si le damos más para acá, nos indicará que el hidrógeno tiene uno, pero que el oxígeno, a su vez, tiene son, son 6. Entonces quiere dejar dicho que cada uno no se dio, sino que compartió. Y también se puede decir que también se hizo una regla del octeto. Recuérdense que los enlaces covalentes siempre se dará en dos no metales. Siempre en dos no metales. Aplicando esto, quiere dejar dicho, si se aplica la regla, dice que los elementos que se electrones son los no metales y quedan positivamente y se llaman activos. Es decir, que estos no son dos no metales, entonces están cargados de forma positiva. Otro ejemplo aquí, vemos que estos son también dos no metales. Tenemos el carbono y tenemos 4 hidrógenos. Esto no se de ninguno de sus electrones, pero están cargados y forman lo que es un enlace covalente. Los enlaces covalentes se darán siempre entre dos no metales. Ninguno cede, sino que comparten sus electrones. Una forma también más fácil de clasificar los tipos de enlaces es calculando la diferencia de su electronegatividad. Es decir, se utiliza la tabla periódica y se va a su electronegatividad y se restan. Entonces, aplicando dichas reglas, es más fácil saber si es iónico, covalente o metálico. Nos dice que si es mayor a 1.9 es iónico, y si es menor a 1.9 es covalente, y si es igual a 0 es un covalente polar. Existen otro tipo de enlaces como el covalente no polar, en el enlace iónico metálico, pero estos son los más fundamentales y los principales que veremos. Más adelante le enviaré el otro video explicando los ejercicios de cada uno de estos temas de forma más detallada. Muchas gracias. Soy su maestro Saavedri y espero que le haya gustado y que viva la ciencia.